¿Listo? Igual, acuérdense que la ley de senos se utiliza para resolver, vamos a poner así, resolver cualquier triángulo que no sea rectángulo, que no sea rectángulo. Listo, cualquier triángulo que no sea rectángulo se resuelve con la ley de senos o la ley de cosenos también. Acuérdense que esas leyes son para triángulos que no necesariamente deben ser rectángulos. En los triángulos rectángulos no se aplica estas reglas, por si acaso, ¿ya? No tienen que aplicarles en eso. Entonces voy a dibujar un triángulo cualquiera, voy a decir que este es de triángulo. A cada triángulo se le nombra a cada vértice con una letra. Entonces, por ejemplo, este es de B, este es C, este es A, es una letra, ¿cierto? A cada vértice también se le coloca un ángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ángulo de acá arriba se llama el ángulo B, ¿cierto? El que está en el vértice C se llama ángulo C. El que está acá, pues se llama ángulo A. No necesariamente siempre se le tiene que llamar así. Acá nosotros lo hacemos solamente por facilidad. De ahí pues, se puede colocar cualquier nombre a todo lo que tenemos acá. Y no necesariamente tiene que llamar ABC, puede ser A minúscula, B minúscula, C minúscula, pero por lo general en los vértices siempre se les llama con mayúsculas. Y a los lados que están enfrente a ellos se les pone con minúscula, por lo general. Entonces, por ejemplo, este es B. El lado que está enfrente se llama B pequeña, ¿cierto? Esto tengo la C. El lado que está enfrente se llama C minúsculas. Y si esto es de la, pues el que está enfrente se llama A minúscula. ¿Sí? Entonces solamente es como por convención nada más. Pero no necesariamente debería estar así. Entonces, por ejemplo, este sería el lado C. El de abajo sería el lado A. Ah, no, perdón, el lado B, porque está al frente del B. Acá está el ángulo B, está justo enfrente, se llama el lado B. Y el de acá, pues esto se llamaría el lado A. Yep, ahí está, ABC. Entonces, ¿qué dice la ley de senos? La ley de senos habla de lo siguiente, que si tú tienes el seno del ángulo A, esto es igual al seno del ángulo B, y esto es igual al seno del ángulo C, siempre como cociente dividido para cada uno de sus lados. Esta triple igualdad es la ley de senos. ¿Sí? Entonces, ahí está, seno de A dividido para A es igual a seno de B dividido para B, y esto es igual a seno C dividido para C. Es la ley de senos. De esto de aquí, ustedes podrían sacar varias ecuaciones. O sea, cuando yo tengo una triple desigualdad, yo puedo sacar esto como primera ecuación. O sea, si depende de mis datos, ¿no? Esto para mí sería mi primera ecuación. Si esta ecuación me permite calcular algo, pues continúo. Si esa ecuación no me permite, en cambio, busco los siguientes pares. Por ejemplo, la siguiente ecuación sería la de acá. Sería la siguiente ecuación. Y la otra ecuación, pues, sería la que se forma al tomar los extremos. La primera y la tercera parte. Porque se supone que si esto de aquí es igual a lo de la mitad y lo de la mitad es igual a lo de esto, entonces esto de aquí y esto de acá también pueden ser iguales. Entonces ustedes podrían poner así. Pueden decir, para mí una ecuación es seno de A dividido para A es igual a seno de B dividido para B. ¿Cuándo utilizo cada una de ellas? Pues dependerá de los datos. Yo necesitará para utilizar esta ecuación de aquí que tenga tres datos. Si tengo tres datos, pues calculo el otro. ¿Sí? Entonces todo depende del triángulo que esté y cómo es, qué datos yo tenga. Entonces ahí está, seno de A dividido para A es igual a seno de B dividido para B. Segunda ecuación, podría tomarle la parte que está en ese color medio rosa. Sería seno de B dividido para B es igual a seno de C dividido para C. Y esto sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación, pues son los extremos. Sería seno de A dividido para A es igual al seno de C dividido para C. Listo, ahí están las tres ecuaciones. Como vuelvo y repito, estas tres ecuaciones dependerá de qué datos yo tenga. No necesariamente voy a utilizar la primera, la segunda, la tercera, indistintamente del triángulo que me ponga. Entonces digamos que yo tengo este triángulo de aquí. Ya no es rectángulo de entrada, ¿no es cierto? Entonces digamos que esto es 30 grados. Y esto de acá vale 80 grados. ¿Ya? Y lo de aquí me dice que esto vale 30, digamos. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver.
Digamos que esto vale 40 ya, y esto vale 30. No cambiamos de nombre porque no te hace justo casi lo mismo. Digamos que esto vale 10. Veamos si hay chance de resolver. ¿Listo? Entonces, yo puedo poner nombre a cada una de las partes, pero ya tenemos casi la mayoría de datos. Incluso yo podría obviar de esto. Así mejor ejemplo. Ya. Entonces podríamos poner que este es un lado A, este es el lado B. Indistintamente, ¿no? Pueden poner cualquier letra. Yo estoy poniendo A, B y pueden poner al revés también, no hay problema. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir que este ángulo de aquí tiene como lado opuesto lo de acá, ¿no es cierto? Acuérdense que yo tomaba el ángulo y el opuesto, y dividía, ¿no es cierto? Miren, el ángulo y el opuesto se dividen. Entonces aquí también podríamos hacer lo mismo. Podemos tomar este ángulo de 30 grados y el opuesto, y ponerle como una división. Yo podría poner así, seno de 30 grados dividido para 10. Ya está la primera parte, ¿sí? Es igual a la siguiente, igual sería 80 y esto y este valor de acá, porque es del otro ángulo que tengo, ¿no? Entonces sería seno de 80 y este 80 pues tiene como lado que está al frente el valor de A. Entonces, sobre el valor de A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ecuación utilicé? Pues no sé, ahorita no sé ni utilizaría la primera, la segunda, la tercera, pero pues la condición ya me dio la ecuación. Mire. Ya, aquí no sé cuál utilizaría porque ni siquiera puse nombres, ¿no es cierto? No puse que esto se llama A, otro se llama B, otro se llama C, no hice nada, solamente tomé esto, mire. El ángulo y el que está al frente, el ángulo y el que está al frente, el ángulo y el frente, ¿cierto? Entonces utilicé los datos que a mí me permiten calcular algo. ¿Ya? Entonces de aquí tendríamos que calcular el valor de A, ¿no es cierto? Entonces tú pones el valor de A de este lado y esto del otro lado. Entonces aquí me quedaría así. A es igual, ¿cierto? Si yo le cruzo, ¿no es cierto? Esto le pongo acá y esto le cambio acá. O sea, le cruzo de lado y lado. Entonces acá me quedaría A, acá me quedaría seno de 80 multiplicado por 10, ¿no es cierto? Multiplicado por 10 porque el 10 también pasa al otro lado. Y el seno de 30 pues me queda abajo. Seno de 30. ¿Ya? Entonces eso sería el valor. Otra cosa que nosotros no debemos hacer, y esta parte y mucha gente lo hace, no sé, tal vez por una mala definición. A veces tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos seno de 80 por seno de 30 y hay veces que la gente hace esto, de seno de 80 dividido para el seno de 30 y saben poner esto es igual al seno de 80 dividido por 30. Entonces esto está rotundamente mal, eso no se hace, ¿listo? Entonces, por si acaso, si alguien quiere en algún momento hacer así. Tal y como está, vamos a trabajar. Seno de 80 por 10, entonces pongámoslo acá. Vamos a poner seno de 80, tiene que estar su calculadora en grados, ¿ya? Seno de 80 por 10 dividido para el seno de 30. 19,69, ¿no? Entonces aquí me queda 19,69. Listo, entonces ahí tengo el lado A. Entonces ya calculé el lado A, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que este valor de aquí, pues ya lo tengo. Borro y vamos a poner su lado. 19,69. Yep, listo. El siguiente lado también podría utilizar yo el teorema de senos, pero tengo que considerar lo siguiente, que me hace falta un ángulo, ¿no? Me falta este ángulo de aquí. Ese ángulo de ahí me falta. Pero nosotros sabemos que dentro de un triángulo, cualquier triángulo, ¿no es cierto? La suma de los ángulos internos de un triángulo, en este caso pues el triángulo ABC, como quieran llamarle, es igual siempre a 180 grados. Ya, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Entonces, aquí tengo 30, aquí tengo 80, hasta acá yo tendría 110 grados. Como me debe dar 180 grados todo el triángulo, eso significa que este ángulo de aquí pues vale 70. ¿Sí? 70 más 30, 100 más 80, 180. Entonces, el ángulo que a mí me hace falta, este ángulo de aquí, vale 70 grados. Es el valor que necesito. Con este valor, pues puedo aplicar otra vez el teorema de senos, o el coseno también puede aplicarle, no hay ningún problema.
Y podríamos hacer lo siguiente. Incluso voy a aplicar las dos ya para ver cómo nos sale más al rato. Entonces pongo así, seno de 70 está enfrente del lado B. Seno de 70 dividido para B. ¿Ya? Esto tengo que igualarle a un ángulo y a un lado que sí conozca. Entonces ahí eliges, ¿no es cierto? Si quieres igualarle al seno de 30 o al seno de 80, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos te va a salir. Entonces digamos que yo le pongo así. Seno de 30 dividido entre 10. ¿Ya? Entonces, seno de 30 dividido entre 10. O también podrías haber puesto esto, que es seno de 80 dividido para 19,69. Entonces, esto de aquí no existiría y pues ahí también es otra ecuación, ¿cierto? El mismo valor te va a dar. Entonces aquí, pues, si yo despejo la B, recordemos que podemos darle esto acá y esto acá. O sea, yo puedo pasar el 10 a que le acompañe el seno 70 y entre el seno de 30 y la B, pues hacer un intercambio. Entonces me quedaría algo así, me quedaría 10 seno de 70, 10 seno de 70 y al otro lado, pues me quedaría la B y el seno de 30, pues pasa a dividir, seno de 30. Y pues la B es igual a eso, ¿no es cierto? 10 seno de 70 dividido para el seno de 30. Hay que tener mucho cuidado, ¿listo? No dividir seno de 70 para 30 es igual a seno de 70 sobre 30, eso no está bien. Entonces vamos a sacarlo de aquí. Seno de 70 y seno de 30, a ver. 10 por seno de 70 dividido para el seno de 30, creo que era, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. 70, 30. Sí, exactamente eso, ¿cierto? Es igual 18,79. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner 18,79. 18,79. Listo. Tengo el otro lado y acá también tengo el otro lado. ¿Ya? En este momento yo voy a sacar el B con el teorema del coseno también, ¿sí? Para ver cómo nos sale. Entonces esto es con ley de senos del lado B. El lado B voy a calcular con la ley de cosenos. Entonces aquí voy a poner ley de cosenos. Entonces me quedaría algo así, ¿no? Yo necesito calcular el lado B, ¿sí o qué? Y tengo el ángulo acá. Entonces yo puedo empezar por eso. B al cuadrado es igual, ¿cierto? B al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado. 10 al cuadrado y 19,69 al cuadrado. 10 al cuadrado más 19,69 al cuadrado menos dos veces los mismos valores, el 10 y el 19,69. Dos veces 10 y esto 19,69. ¿Ya? Y por el coseno del ángulo que esté enfrente del valor de B, ¿cierto? Frente al valor de B, el ángulo de 70. ¿Ya? Entonces la B al cuadrado es igual a todo eso de ahí, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle acá. Sería 10 al cuadrado más 19,69 al cuadrado. 10 al cuadrado más 19,69 al cuadrado. 19,69, ¿no es cierto? Sí. Sería menos dos veces el 10 multiplicado por 19,69 y multiplicado por el coseno de 70 grados. ¿Ya? Entonces me sale 353 casi, 353 y piquito. 353 y un poquito más, ¿cierto? Calculamos el B. Sacamos una raíz de aquí, una raíz de acá, ¿no es cierto? B es igual a la raíz de 353 y todos sus decimales que estaban. Entonces vamos a poner raíz del valor anterior, 18,788. Entonces esto me queda 18,788. Listo, entonces si se dan cuenta del mismo valor, que el mismo valor con el coseno como que con el teorema del seno también. Ya, está calculado el valor de B de dos maneras, tanto en una regla como la otra. A ver, terminen de revisar eso y vamos a continuar. Ahorita que estamos en esta parte de trigonometría, voy a continuar explicándole las otras cosas, ¿ya? Ahorita vimos teorema de senos, teorema de cosenos. También vamos a ver las funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico. En este caso que estamos ya, vimos algo de referente a esto, ¿no? Aprovechando que estamos ahí. Ya, entonces, a manera de resumen, vamos a hacer lo siguiente.
Voy a poner aquí como un resumen general, ¿ya? A manera de resumen, voy a poner así. Yo tengo los triángulos rectángulos. Y tengo los triángulos que no son rectángulos. Cualquier triángulo, no. Cualquier triángulo que no son rectángulos. Para los triángulos rectángulos yo debo aplicar dos cosas, ¿ya? El teorema de Pitágoras y la otra cosa que puedo aplicar en triángulos rectángulos son las funciones trigonométricas. Esas dos cosas puedo aplicar dentro del triángulo rectángulos. Para los triángulos que no sean rectángulos, entonces aquí igual hay una forma de resolver, una forma de actuar. Y aquí pues aplicamos el teorema de cosenos. Puedo aplicar el teorema de senos. Y algo que yo puedo aplicar en los dos, tanto en rectángulos, triángulos rectángulos, como en triángulos que no son rectángulos, pues es que la suma de los ángulos, la suma de los ángulos internos al triángulo, obviamente. Ángulos internos es 180 grados. Eso es común entre los dos. En cualquier triángulo yo puedo hacer eso. Suma de los ángulos internos y suma de los... Bueno, perdón, la suma de los ángulos internos es 180 grados. En rectángulos, teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. En triángulos no rectángulos, teorema de senos y teorema de cosenos. Yo quisiera poner ejemplos. O sea, un triángulo rectángulo es esto. Es un triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, ese triángulo tengo que aplicar teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas. Si tengo un triángulo un poquito distinto, tal vez me dibujan así y después me baja una altura de esta manera. Entonces, a pesar de que el triángulo más grande, ¿no es cierto? El triángulo de aquí no es un triángulo rectángulo, acabamos de dividir en dos triángulos rectángulos más pequeños, ¿sí o no? ¿Ya? Y en triángulos que no sean rectángulos, pues puedo tener una infinidad de triángulos, puedo tener esto, puedo tener un triángulo así, ¿no es cierto? Puede ser que todos estos lados sean iguales, puedo tener un triángulo en donde solamente dos de los lados sean iguales, ¿cierto? Y el otro sea desigual. Todos los triángulos que se les ocurra está dentro. Listo, entonces, eso sería el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Vamos a hablar un poco acerca de la trigonometría, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí algo de trigonometría. Porque en los predicados que estábamos viendo, por ahí necesito que ustedes sepan las funciones trigonométricas, ¿sí? De ley necesitamos que sepan eso. Y entonces, dentro de la trigonometría, vamos a hablar de funciones seno, ¿cierto? Vamos a hablar de una función. Vamos a hablar dentro de la trigonometría las funciones seno. Vamos a hablar de la función coseno, de la función tangente, las funciones opuestas, ¿no? La opuesta a esta sería el valor de la cosecante. Sería cosecante, así se le coloca. Aquí vamos a poner cosecante. La opuesta al coseno es la secante. Pone secante. Y la opuesta a la tangente, pues, será la cotangente, que será breve así. Cotangente. Listo, ahí tenemos funciones seno, coseno y tangente. Recordemos que estas funciones de aquí son las básicas. ¿Bien? Estas son las que de entrada nosotros tenemos, o sea, siempre trabajamos. En cambio, las que puse abajo son funciones opuestas, se llaman funciones opuestas a cada una de ellas, ¿no es cierto? La función opuesta. No inversa, ¿ya? Función opuesta. La función opuesta al seno, la opuesta al coseno y la opuesta a la tangente. ¿Sí? Y aparte de esto, yo puedo decir que la función inversa del seno es
En realidad no el seno de la multitud, no, sino así. Se pone así. El arco seno. Ya la función coseno inversa es del arco coseno. La función inversa a la tangente es el arco tangente. ¿Sí? Esto del arco seno, arco coseno, arco tangente son funciones. Dentro de la calculadora ustedes la encuentran así. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. ¿Sí? Todas estas funciones que están aquí, estas sí se llaman inversas. ¿Sí? Estas de aquí sí se llaman funciones inversas. Y faltan algunas más, ¿no? Podría poner la cosecante a la menos 1. Pero pues son funciones que no lo utilizamos con frecuencia. Funciones inversas. ¿Inversas de quién? Del seno, del coseno y de la tangente. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a revisar. Como estoy hablando de funciones, acuérdense que una función se pone así. F o se pone la G o la H, lo que sea. F de X va a haber un conjunto de salida, ¿cierto? Va a haber un conjunto, así se llama, un conjunto de salida, y vamos a irnos a un conjunto de llegada. Un conjunto de llegada, tal que yo me voy de un X a un Y o a un F de X, que es lo mismo, ¿cierto? Vamos a poner así, a un F de X, que en este caso le voy a poner que esto es el seno de X, ¿sí? O puedes ponerle seno de teta también, no hay ningún problema. A una función se le nombra así. Así le tienes que poner siempre una función. F de X, dos puntos, sale de un conjunto de salida, un conjunto de llegada, tal que el X se va a un F de X igual a tanto. Esa es la definición formal. Entonces, para las funciones trigonométricas, el seno y el coseno de tangente, vamos a empezar primero con el seno. Entonces yo tendría así. F de X, ¿cuál es el conjunto de salida? Al conjunto de salida también se le llama el dominio. Y al conjunto de llegada se le llama el rango o el recorrido. Ya, el dominio para la función seno viene a ser los reales, todo número real. Se va hacia un dónde, hacia un conjunto de llegada, que es el rango. El rango es desde el valor de menos 1 hasta el valor de 1. El rango tiene que estar entre menos 1 y 1. Tal que yo vaya de un X a un F de X es igual al seno de X. ¿Sí? Entonces vamos a explicar más o menos a qué se refiere. ¿No? Yo voy a poner incluso en paréntesis el X. El dominio, ¿cierto? El dominio en este caso son los reales. ¿Qué significa eso? Los reales significa que, bueno, está en el conjunto de salida, ¿no? El dominio. El dominio son todos los valores, vamos a poner así, estos son todos los valores que puede tomar la variable X. La variable X. O sea, dentro de esa función, todos los valores que puede estar dentro de esa X debe ser perteneciente a los reales. Puede ser cualquiera. Ustedes ahí pueden reemplazarlo y no pasa nada. Y en cambio, acá me hablan del rango, ¿no es cierto? El rango, en cambio, se refiere a todos los valores que en cambio puede tomar la Y. Todos los valores que puede tomar la variable Y. Sí, me falta espacio, por eso le pongo así, la Y, nada más. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener mucho en cuenta que, por ejemplo, la Y es lo mismo que tener este f de X. O sea, f de X es lo mismo que tener Y. Y esto es seno de X. Entonces lo que me está diciendo es lo siguiente, que dentro de esta X de aquí tú puedes poner cualquier número. Puede ser positivo, negativo, puede ser racional, puede ser irracional, cualquier número. ¿Listo? Porque acuérdate que los reales es eso. O sea, vamos a ponerle más abajo, ¿no? Vamos a poner así, f de X es igual al seno de X. ¿Sí o no? Entonces, me está diciendo que esta X de aquí puede ser, como está dentro de los reales, ¿no es cierto? La X está dentro de los reales. El dominio es eso. Entonces, esta X puede tomar, se me ocurre, puede tomar valores positivos, ¿no es cierto? Puede ser enteros positivos, enteros negativos, por ejemplo, puede tomar el 3, puede tomar el menos 4. O sea, en otras palabras, puede tomar enteros positivos como enteros negativos. Así se ponen los enteros, ¿sí? También podríamos colocar, por ejemplo, números fraccionarios, menos
5 novenos, ¿cierto? O más 5 novenos, no importa. O también puede tomar menos 0,25, digamos. 0,25 también se puede transformar a fracción, por eso se llama racional. Entonces, estos son los números racionales. ¿Sí? También puede tomar números racionales. ¿Qué otro número podría tomar? Puede tomar racionales, enteros, puede tomar también naturales. Por ejemplo, el 8, el 9, el 10 son naturales. Puede tomar números naturales. También puede tomar números irracionales. Por ejemplo, el pi, el épsilon, son el valor de raíz de 2. Son números que pertenecen a los irracionales. Y también podría tomar, a ver, creo que están todos. Naturales, irracionales, mm, enteros, están todos, ¿no es cierto? Todos estos números puede tomar la variable x, ¿sí? En esta función. Todos estos números, cualquiera de ellos pueden tomar sin ningún tipo de restricción, pero aquí, en cambio, en la y, ahí sí hay restricción, porque acuérdense que esto de f de x es lo mismo que tener y, ¿cierto? Y esta y, pues acá lo que me dice es que sí debe tener una restricción. Esta y debe estar, o al momento de colocar, siempre debe estar entre un valor mínimo de -1 y un valor máximo de 1. Recuerden que estos valores que estoy colocando aquí son valores cerrados. Miren, aquí está el cochete hacia adentro, cerrado. Eso quiere decir que está incluido al -1 y también incluido el 1. Es un valor cerrado. ¿Ya? Entonces, esa es la función seno. Con esta parte de aquí, nosotros podríamos decir, si alguien en la calculadora coloca seno de 1.000.000, digamos, 1.000.000, y esto está obviamente dentro de los reales, al momento de sacar este seno de 1.000.000, este y de aquí no puede ser más grande de 1 y no puede ser más pequeño de -1. Tiene que estar entre esos valores de ahí. Gráficamente, si ustedes, nosotros lo graficamos, ¿no? Lo ponemos dentro de un plano cartesiano XY, nosotros podemos graficar esto. Podríamos ponerlo así. Aquí está, por ejemplo, la X, porque así lo puse, y acá está f de X, ¿no es cierto? O también llamado la Y. Entonces, ¿qué podríamos graficar? La función seno. La función seno es así. Vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por acá también. Y por aquí vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así. Listo, entonces dibujamos la función seno, que me quede algo así, ¿no? Vamos a tratar de dibujar bonito. Más o menos así, ¿ya? Y hacia la parte negativa, ya dibujé feo. Hacia la parte negativa sería algo así, ¿ya? Entonces ahí está la función seno. Si ustedes se fijan en la y, hay una cresta, ¿no? Esto de aquí se llama cresta. Y lo que está abajo se llama valle. ¿Ya? Entonces, el valor más alto que puede tomar la y, ¿no es cierto? En este caso f de x, era ¿cuánto? La 1. Y el valor más bajo que puede tomar la y, ¿cierto? En esta función es el -1. Acá tiene que estar el -1. Listo. Ahí está. Entre 1 y -1 debe estar la y. La x, si ustedes se fijan, la x pues está hacia más infinito y hacia menos infinito. Y por esa razón pues se tiene que, ya le perdí dónde está. Acabo de cerrar. A ver, ¿dónde está? Ya la perdí. Espera un ratito, ya dejen buscar dónde boté. ¿Dónde se fue? Parece que la acabé de cerrar. Ya, déjenme ver dónde se fue. ¿Dónde estaba? Parece que tenía por acá, creo que lo tenía. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Entonces sería cresta y el valle. ¿Listo? Entonces, la cresta y el valle entre 1 y -1. Y si ustedes se dan cuenta, el dominio, pues, yo puedo tomar todos los x hacia adelante y todos los x hacia atrás. Entonces, puedes dar cualquier valor, ¿no? Puedes darle un valor por acá, digamos. Aquí puedes dar un valor. Puedes dar este valor de aquí. Y esta x para mí, por ejemplo, puede ser 7, digamos. ¿Ya? Y para ese 7, pues, se representa con una y, mira. Ahí está la coordenada x y la coordenada y. Y la y, pues, siempre estará entre 1 y -1. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. La x puede tomar cualquier valor. Positivo, negativo, racional, irracional. Con que estés dentro de la recta numérica, eso pues, se puede tener. La y, en cambio, solamente entre 1 y -1. ¿Sí? Otra cosa, la función seno, si ustedes se fijan, la función seno es periódica. ¿Sí? ¿Qué significa periódica? Que se repite.
que se repite cada cierto intervalo. ¿Ya? Eso significa que es periódica. Que se repite cada intervalo, ¿no es cierto? Entonces aquí, pues, como se llama función periódica, entonces vamos a hablar en cambio del periodo. ¿Ya? El periodo en física, bueno, más bien esta parte de aquí, el periodo se utiliza bastante en la física. Se define de la siguiente manera. Se define como el tiempo, ¿cierto? El periodo se define como el tiempo que se demora, vamos a poner así, un objeto en dar una vuelta entera. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver por qué las funciones trigonométricas debemos relacionarlas con un círculo trigonométrico. Entonces, tenemos este círculo, ¿no? Y acá le vamos a poner que esto de aquí es 0, por acá está 90, por acá está 180 y por acá está 270, ¿cierto? Entonces, voy a colocar así y le voy a colocar algo así, ¿cierto? Entonces, sucede que si un cuerpo, ¿no es cierto?, sale desde los 0 grados y se da toda esta vuelta de aquí, ¿cierto? A ver, dibujamos mejor, ya dibujé feo. Si un cuerpo sale y se da esta vuelta de aquí, entonces acaba de darse una vuelta, ¿no es cierto?, una revolución. Entonces, si sale de 0 y llega otra vez a 0, se da una vuelta completa. Entonces, una vuelta también es llamado una revolución. Una vuelta. Esto también es una revolución. O sea, hay un montón de sinónimos, ¿no? Un ciclo. Una vuelta, una revolución, un ciclo. Bueno, una vez que se da la vuelta, como quieran, ¿cierto? Entonces, el periodo, lo que les puse aquí es el tiempo que se demora el objeto en dar una vuelta entera. O sea, el objeto está aquí. Se demora todo este tiempo en dar una vuelta, le mido ese tiempo y ese tiempo tiene que ser el periodo. ¿Sí? Entonces, acá dentro de la figura que acabamos de dibujar, dentro de la gráfica que pusimos para el seno, también se puede considerar lo mismo, que aquí hay un objeto y este objeto tiene que pasar por toda esta parte de aquí, ¿cierto? Y tiene que dar una vuelta entera. Y hasta ese punto, pues es el periodo. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a poner donde nomás está esa parte. Digamos que empiezo desde 0 ya. No necesariamente debo empezar ahí. Por facilidad empiezo por 0. Entonces voy hacia arriba. Mire. Por ejemplo, ahí lo que acaba de pintar de morado es un ciclo. Son 90 grados. Ya. Vamos por acá. Sigamos hasta acá. Otro ciclo. Bueno, no, otro cuadrante que estamos pasando. Después de aquí hacia acá es otro cuadrante. Y al final, pues tenemos esto, ¿no? De aquí hasta acá. Si nosotros nos fijamos justo cuando llegamos de este punto de aquí, ¿no es cierto? Salimos desde el punto 0 y llegamos al punto de acá. Otra vez se vuelve a dibujar la gráfica de la misma manera. O sea, otra vez tengo esta parte que está pintada en color morado. ¿Sí o no? Otra vez esa misma parte. Y otra vez tenemos esto. Esta parte de aquí. ¿Ya? Y si quisiera seguir dibujando, otra vez aparece la parte en azul y así puedo seguir, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se llama que las funciones trigonométricas son periódicas. Cada una de ellas pues tiene un periodo distinto. Entonces, en este caso, pues acuérdense que cuando yo me paso de aquí a acá, estoy pasando un cuadrante. Ya, esto es un cuadrante. Después me paso de aquí para acá, es el segundo cuadrante. Ya, después me paso de aquí para acá, es el tercero. Ah, perdón, me puse el cuarto. Es el tercer cuadrante. Y cuando yo me paso de aquí hacia acá, pues es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y otra vez, ¿no es cierto? Como esto es periódico, se vuelve a repetir. Otra vez, en esta parte de aquí, vuelvo a estar en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está aquí en la gráfica? Aquí, justo en este círculo que acabo de dibujar. ¿Cuál es el primer cuadrante? Es el de aquí. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante y vuelve otra vez a repetirse, ¿cierto? Entonces, vamos a poner todos. Aquí sería segundo cuadrante, esto sería un tercer cuadrante y esto sería un cuarto cuadrante. Y vuelve otra vez a repetirse lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el periodo aquí? Esto ya es por definición, ¿no? El periodo, el periodo t de la función trigonométrica seno es un periodo de 2pi.
2pi radianes. Entonces aquí viene una unidad en la cual nosotros todavía no hemos trabajado. Todos hemos estado trabajando en grados y ahorita me habla en radianes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el periodo de eso? Entonces primero vamos a dibujar hasta dónde está 2pi radianes, ¿ya? Entonces yo podría poner así, pero un color que me favorezca por acá. Vamos a poner este color de aquí. Entonces empezamos en cero, ¿no? Empezamos en cero y llegamos acá. ¿Cuánto recorrí? Recorrí pi medios. Ya, ese valor es de pi medios. Después recorrí esto, después recorrí el segundo cuadrante. ¿Qué valor es el que está acá? Este valor es pi. Ya, después paso acá y llego acá. Y este valor es de, a ver, sería pi, 3 medios de pi. 3 medios de pi. Y cuando yo llego acá al final, pues este valor de aquí pues se llama 2pi. ¿Ya? Entonces, si nosotros dibujamos el periodo, sería el periodo de aquí hasta llegar al punto de acá. Entonces, por eso es que el periodo vale 2pi, porque justo cuando tú llegas allá, tiene que haber una diferencia de 2pi. ¿La diferencia de qué? Desde aquí menos lo de acá. Pero como esto era 2pi y el inicio era 0, entonces 2pi menos 0 es 2pi. Es el periodo. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosita vamos a ver ahorita? Ahí está el seno, está el dominio recorrido. Y vamos a hablar esto de los radianes, ¿cierto? Nosotros tenemos dos situaciones, ¿ya? Tenemos los radianes y también tenemos los grados, ¿cierto? Los grados sexagesimales. Grados sexagesimales. ¿Listo? Los grados sexagesimales es una forma de nosotros colocar los ángulos de una forma más simple. Si ustedes utilizan un graduador, el graduador está en grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque tú dentro del graduador puedes poner, yo qué sé, 10 grados, 20 grados, 30 grados. Eso es para facilitarnos nosotros como seres humanos. Pero dentro de la matemática, dentro de la física, los grados sexagesimales, pues no lo utilizamos con frecuencia. Más bien, hay pocas veces que utilizamos los grados sexagesimales. Lo que sí empleamos son los radianes. Entonces, en ese sentido, pues vamos a aprender a transformar radianes, que no es otra cosa sino más bien un factor de conversión. Es súper sencillo. Ya, digamos que yo tengo esto, tengo 30 grados. Yo de memoria ya sé que estos 30 grados es pi sobre 6, pero pues a los 30 grados yo le podía transformar. ¿Y cuál es ese factor de conversión? Entonces vamos a poner así, vamos a poner una línea de fracción y digo, 180 grados que le pongo cruzado, ¿no? Acuérdense que siempre se pone cruzado para poder simplificar, ¿cierto? 180 grados tiene un valor de pi radianes. O sea, yo cuando llega a pi radianes debo haber pasado 180 grados. Entonces esto es igual, ¿cierto? Sería simplifico. Podemos simplificar aquí la décima, 0 de aquí con 0 de acá. Puedo sacar la tercera, ¿cierto? Tercera 1, tercera 6. Y esto me acaba de quedar en la parte superior pi dividido para 6 radianes. ¿Sí? Entonces, dentro de tu calculadora, tú puedes configurar de dos maneras. Puedes configurar en radianes, a ver, va a aparecer una R chiquita arriba, ¿no es cierto? En un cuadradito así, dentro de tu calculadora. Y tú puedes poner así, seno de pi sextos. Y ya automáticamente tu calculadora, como ya sabe que está en radianes, pues lo calcula. Y esto te va a dar un medio. ¿Sí? O también tu calculadora muchas veces tiene que estar en grados. Entonces depende de la calculadora, ¿no? A veces va a estar así con una G arriba. O a veces no aparece también. ¿Sí? Entonces pones así seno de 30 grados y esto también te tiene que dar un medio. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos es válido. Tener así en radianes o tener en grados sexagesimales. Grados sexagesimales y su equivalente en radianes. ¿Sí? Entonces en este momento les voy a poner la cálculo para que podamos ver eso. Entonces, por ejemplo, yo le pongo a reiniciar y hasta reiniciar todo. Y aquí, por ejemplo, me aparece una D arriba, ¿no es cierto? En esta calculadora en especial no me aparece la G, pero me aparece a mí la D, ¿cierto? Entonces me aparece una D a mí arriba. Eso significa que mi calculadora está en grados. ¿Y por qué está la D? Porque en inglés grado significa o se coloca degree. Entonces, por eso esta calculadora está en inglés. Bueno, está en algunos idiomas que están de configurar. Pero la D significa degrees, grados en inglés. Y radianes, pues, en inglés también, pues, empieza con R, ¿no es cierto? Entonces tú puedes poner así, mira, seno 30, ¿no es cierto? Cuando tú pones 30 no hace falta poner los grados. Automáticamente la calculadora, si está bien configurada, ella sabe que está en grados. Le pones, sale un medio, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a cambiar el modo. Voy a ponerle modo, acá hay una teclita, ¿no es cierto? Que dice Shift, flato el Shift,
y aplasto el setup que está al lado de la tecla de encender, ¿no es cierto? Y él, ahí está en otro idioma y ahora, ¿cuál será cuál? A ver, veamos. O sea, ustedes aplastan en la calculadora y deben aparecerle RAT. Déjenme ver cuál es. A ver, me suena. Ah, ¿y ahora cuál será? A ver, menú. No. Bueno, veamos dentro otro cálculo. Que esta está en... voy a terminarle con desconfigurándole. Ya, vamos con la de acá. A ver, aquí. A ver, aquí debe haber una opción para cambiar los valores. A ver, ¿dónde está? Aquí está el modo. Bueno, son los modos matriciales, vectores. Este no. Y justo ahora no traje la cálculo. Aquí está decimal o fracción. Aquí está, mire. Por grados. Ya, este es G, este es grad, no lo utilizarán. Este es rad. Y este es degrees aplastan. Ya. Aquí en esta cálculo puedo hacer esto, miren. Ya, ustedes utilizan la que dice degree, ya. Degree o rad. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner rad y voy a limpiar todo esto y pongo seno y vamos a colocar pi dividido, ¿no es cierto? Dividido para 6. Y me tenía que dar, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar un medio, ¿no es cierto? O lo que era lo mismo de 0,5. Ahí está. Seno de pi sextos es un medio. Entonces, cuando tú colocas tu calculadora en radianes, entonces automáticamente la cálculo pues, ya te da el valor. Ya te dice, ya sabe que yo sé que usted está colocando el argumento, o sea, todo lo que está dentro del seno en radianes. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Nada más en eso. Al final es exactamente lo mismo. Grados con los degrees con los radianes es exactamente lo mismo. Pero hay que tener ese cuidado pequeñito, que hay veces que nosotros le vamos a colocar y podemos confundirnos, ¿no? Nosotros estamos poniendo en grados, pero tu calculadora está en, yo que sé, en radianes, entonces ahí pues los datos no nos va a dar bien, ¿ya? Entonces vamos a hacer el pequeño paréntesis, vamos a ponerles a que transformen los siguientes grados. Quiero que transformen 120 grados a radianes, 150, 75 grados y quiero que transformen 45. A ver, vamos a hacer en un minutito eso de ahí, la transformación a, a radianes. A ver, 120, 150, 75 y 45. ¿Listo? Dentro de 2 minutitos, pues veamos cuánto sale. A ver, 120 grados. Bueno, también podemos hacer al revés, ¿no? Ya les vamos a poner de radianes de grados. Sería, acuérdense que pi tiene 180 grados, ¿no es cierto? Siempre le ponemos cruzado, pues para poder significar grados con grados. Este 0 con este 0, pues acá la sexta, ¿no es cierto? Este es 2, sexta es 3 y esto sería 2pi dividido para 3 radian, ¿no es cierto? Otra cosita también, los radianes es la unidad, ¿cierto? De los grados, unidad de un ángulo, porque estamos midiendo un ángulo. Acuérdense que los radianes y los grados son ángulos, medidas de un ángulo. La unidad de un ángulo en el sistema internacional. El sistema internacional de medidas siempre utilizamos los radians. ¿Listo? Ahí está. Esto sería 2pi dividido para 3. ¿Qué otra cosa tenemos? Los 150 grados. Esto sería igual lo mismo. Pi dividido por 180. Simplificamos. Incluso miren, ya pongo 180 y no pongo los grados. Ya sé que están grados de ahí. Tercera 5, tercera 6, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaría 5pi dividido entre 6 radianes. Y acuérdense que pues, los radianes están dentro del sistema internacional. Vamos a continuar. Vamos a hacer al revés. En cambio, por ejemplo, si me dice pi sobre 3 radianes. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, ¿no es cierto? Hace ratito. Podríamos pi radianes, ¿no es cierto? Al revés. Esto es lo mismo que tener 180 grados. ¿Sí o no? Pi, los pi radianes, pi es 180, o sea, los pi radianes 180. Entonces, radian con radian se va, el pi con el pi se va, y 180 dividido para 3, pues es 60 grados. Entonces, yo puedo decir que aquí existe una equivalencia, que los pi tercios radianes es equivalente a poner 60 grados. Y hay ciertas cosas que uno ya se aprende de memoria, ¿no? Por ejemplo, pi sobre 6 radianes, o ya incluso pongo sin las radianes, esto es 30 grados. Pi sobre 4 radianes, esto es igual a 45.
Pi obviamente ya sabes que es 180 grados. 2pi 360 y pues de ahí ya salen todos los que nosotros tenemos como referencia. ¿Sí? Entonces ahí está. A ver, salió feo esta parte aquí. Yep. Entonces ese sería como algunos ángulos que ya típicamente nosotros tenemos. Listo, entonces hasta acá, vuelvo y repito, ¿qué es lo que vimos? Vimos en la parte de la trigonometría, todavía no hago nada, ¿no? Todavía no hago ningún ejercicio, no hago nada, porque la trigonometría es bastante extensa, ¿sí? Entonces, pero tengo que entender cada una de las funciones. Función seno recién, todavía no terminamos. Función seno, sale de un buen dominio un recorrido. Cualquier función es así, ¿listo? No solamente la función seno, ahorita estamos trabajando la seno. El seno, el dominio es los reales, el rango son desde -1 a 0. Desde -1 a 1, perdón. Eso quiere decir que el x puede tomar cualquier valor y la y específicamente me tiene que dar entre -1 y 1. Hablamos del periodo de la función, el periodo de la función es 2pi y el periodo pues es el tiempo que se demora en dar una vuelta entera. Y también hablábamos que de los grados y los radianes, ¿no es cierto? Que pueden irse de lado a lado. Nosotros en las calculadoras pues utilizamos R para rad y D para grados, degrees. La otra G no la utilizarán ya. Ya, esa es para otra cosa. Y dentro del círculo trigonométrico, pues tenemos cuadrantes. Tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos en cambio a seguir hablando de la función seno, pero vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a relacionar el círculo trigonométrico con la gráfica de la función seno. Entonces, vamos a poner aquí el círculo trigonométrico. ¿Ya? Y también vamos a dibujar la gráfica de la función seno. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle así. Primero voy a graficar. ¿Listo? Voy a poner la misma gráfica que hice hace rato. Y a la par voy a poner un círculo, que por eso se llama, ¿no es cierto? Círculo trigonométrico. Listo. Entonces vamos a poner que esto de aquí está dividido de esta manera, ¿no es cierto? Hay un centro y toda la cosa. Aquí tengo la X y aquí tengo la Y. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar esto de aquí. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y otra vez por acá. Al otro lado pues, sería de aquí y aquí. Entonces, si dibujo, me debería quedar algo así. A ver, ya me salió feo. Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos algo así. ¿Ya? Entonces, eso estaría la gráfica del seno. Acuérdense que el rango son los valores de las y está el rango entre 1 y -1. También acuérdense que cada uno de estos puntos de aquí, ¿no es cierto?, tenía un valor. Este de aquí era pi medios, el de aquí era pi, ¿no es cierto? El de acá era 3 medios de pi y el de aquí pues era 2pi, ¿cierto? Si continúo, pues puedo seguir poniendo, ¿cierto? Acuérdense que estoy saltando de pi medios en pi medios, ¿cierto? Pi medios es pi, más pi medios, 3 medios de pi, más pi medios de esto. Entonces acá sería 2.5 pi, sería 5 medios de pi. ¿Ya? La siguiente, si quisiera poner. La siguiente de acá sería 5 medios de pi. ¿Ya? Y así puedo continuar. ¿Ya? ¿Qué otra cosita tenemos que decirles? Esta función de aquí, bueno, normalmente se le coloca así, ya de una manera un poquito más formal. F o la función g, como le quieran llamar, ya depende del nombre que le quieran poner. Voy a ponerle así, f de x, dos puntos, va de los reales, ¿no es cierto? Es el conjunto de salida al conjunto de llegada, que es desde -1 hasta 1 cerrado, tal que de un x va a un f de x igual al seno de x. ¿No? O de x va a un y igual al seno de x. Esa es la definición formal de una función. ¿Listo? Entonces, incluso ahorita haciéndole un pequeño paréntesis, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos por acá. Tenía este archivo que les pasé el otro día. Por ejemplo, miren aquí.
¿Qué es lo que dice en este ejercicio? Por eso es importantísimo que entiendan. Se conoce que cierta función f es real en real, tal que tiene la siguiente regla de correspondencia. F de x es igual a seno 2pi x más 1. Entonces, ¿cuál es el valor numérico de a más 1? ¿Sí o no? Te ponen la misma definición con la cual yo estoy trabajando. Miren, aquí también. Dada la función f de real en real, tal que f de x es igual a tanto, y te ponen los valores. Acá también, dada la función f de real en real, tal que está definida por f de x, bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces, por esa es la razón que estábamos hablando de esa manera, ¿no es cierto? Miren, aquí dice, la función f tal que el x es su conjunto del valor r, entonces, hacia los reales tenemos la siguiente función. ¿Sí? Entonces, es por esa razón que nosotros tenemos que empezar a trabajar ya con esa nomenclatura, ¿no? Por eso les pongo ahí. ¿Yep? Entonces, ahí tenemos el círculo trigonométrico y también la función seno. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del círculo. Lo mismo que estamos aquí trabajando, lo mismo que yo tengo aquí, lo puedo poner dentro de este círculo. Por eso se llama círculo trigonométrico, porque todo lo que está aquí en funciones trigonométricas le puedo colocar acá. Entonces yo puedo colocar lo siguiente. Acuérdense que ahí tengo una X, una Y. Es como que estarle acoplándole a este círculo de acá. Entonces yo tengo aquí un X en valor de 1, ¿no es cierto? No, perdón, esperen un ratito. Vamos a poner los límites nada más. Está de entre 1, el de acá es de menos 1, y el de acá también va a ser el 1, ¿cierto? Y el de acá va a ser el menos 1. Ahí están las coordenadas, ¿sí? Ok. ¿Ya? Entonces, el X, pues no le vamos a llamar X, sino vamos a dejarle así nada más, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Digamos que nosotros queremos 30 grados, ¿ya? Entonces, acuérdense que aquí es 0 grados. ¿Por qué puse 1 menos 1, 1 menos 1 todo? Es porque este círculo que acabé de dibujar tiene radio 1, ¿sí? Acuérdense, radio 1. Este es del radio, este es del radio, este es del radio, este es del radio. Y el círculo pues tiene los radios iguales de cualquier lado, ¿cierto? Entonces el radio es una circunferencia de radio 1. Entonces aquí vamos a poner que esto es del radio y este es de radio igual a la unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? La Y también le vamos a eliminar ya, para no confundirnos con algo que les voy a decir. Entonces, nosotros sabemos que de esta parte de aquí, pues son 0 grados. Para arriba son 90, ¿no es cierto? Porque aquí acaba de pasar 90 grados, un cuadrante. Para acá es 180. O sea, si tú con un graduador sacas hasta acá, es 280. Sacas hasta acá es 270. Y si sacas todo, pues son 360 grados. Entonces vamos a colocar eso. Aquí sería 0, arriba sería 90, acá sería 180, acá sería 270 y pues continuamos 360 y otra vez de nuevo nos damos la vuelta, ¿cierto? En radianes, entonces aquí sería 0 radianes, en 90 sería pi sobre 2 radianes, ¿cierto? En 180 es pi radianes, en 270 es 3 medios de pi radianes, y pues si llego al origen sería 2 pi y se vuelve a continuar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto. Voy a dibujar esto de aquí, una niñita, ¿listo? Y lo que necesito entender es que esta liñita de aquí tiene un ángulo, ¿sí? Este ángulo de aquí. Que este ángulo para nuestro propósito le vamos a poner teta. Pero este ángulo teta es exactamente al x que nosotros pusimos en la función. Acuérdense que aquí yo decía seno de x, ¿no es cierto? O sea, esto de aquí viene a ser un valor en grados. Este valor de aquí puede ser un valor en grados o puede ser un valor en radianes, ¿no es cierto? Puede ser radianes o puede ser grados, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, pues, esta x que estamos dibujando aquí es lo mismo que tener teta, es lo mismo que tener un ángulo, y es lo mismo que decir x. Entonces, todo lo que está aquí en gráfica, ¿no es cierto? Todo lo que está aquí graficado así, le puedo ir graficando aquí, el círculo trigonométrico. Entonces, digamos que ese ángulo de ahí vale 30 grados. Digamos que esto vale 30, ¿ya? Esto es igual a 30 grados. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo calcular el valor que está sobre las de x, que sería este valor de aquí. O sea, puedo bajar, ¿no es cierto?, esa liñita de ahí y formar este triángulo. Mira. Este triángulo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este triángulo existen estas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, las que más vamos a utilizar. Entonces, ¿dónde está el seno? El seno es de este valor que acabamos de bajar ahorita. ¿Sí? Esta liñita que acabamos de dibujar, la medida de esa liñita es equivalente al seno. La que está al bajo, la medida de esta liñita es el coseno. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí, esta liñita de que está acá abajo
la medida de esa línea, ¿no es cierto? La medida de esa línea es el coseno. ¿Coseno de cuánto? Coseno de 30, ¿cierto? Acá también, la medida de esta línea, si yo le dibujo súper bien un círculo de radio 1 y le dibujo justo 30 grados, no más, no menos. Entonces, esta línea de acá, en cambio, va a ser el seno de el ángulo que está ahí, ¿no es cierto? El seno de teta. Abajo, en cambio, sería el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Entonces, este radio vector que nosotros acabamos de dibujar, ¿no? Este de aquí, este radio vector que está aquí. Este de radio vector, pues, puede girar en toda la circunferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle esta manera. Este radio vector que está aquí, este radio vector puede girar en toda la circunferencia. En cualquier lado puede estar. Depende de lo que tú quieras. Entonces, si nosotros hacemos este giro, si el radio vector, vamos a dejarlo acá abajo, si este radio vector, ¿no es cierto?, gira en sentido, antihorario, entonces va a ser positivo. En cambio, o sea, los ángulos van a ser positivos. Listo, aquí vamos a poner el ángulo. El ángulo es positivo, si gira en ese sentido. O sea, los 30 grados serían positivos si yo giro en este sentido, de aquí para acá, antihorario. Obviamente considerando desde 0 grados, ¿sí o no? Si voy en el lado contrario, si nosotros nos vamos de este lado, vamos en el lado horario, vamos así, ¿cierto? En cambio, el radio vector si está girando en este sentido, ¿cierto? En sentido horario, en cambio el ángulo, vamos a poner el ángulo es negativo, ¿sí? Entonces, si yo giro al otro lado, pues sería menos 30, menos lo que sea. Este círculo trigonométrico nos permite utilizar para poder saber todas las funciones que están ahí. Todas las funciones que están ahí, nosotros podemos sacar con este círculo trigonométrico, ¿sí? Entonces, hablamos del círculo trigonométrico como un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y hablamos de un círculo trigonométrico con un cuarto cuadrante. Depende en qué cuadrante esté, las funciones trigonométricas toman su signo. Por ejemplo, si el radio vector estuviese por acá, esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Lo que está en la Y es el seno y lo que está en la X es el coseno, ¿sí? Si estuviese abajo, mira, estuviese acá, lo que está aquí en la Y es el seno y lo que está acá en la X es el coseno, ¿sí o no? Si estamos por acá, dibujo las coordenadas. Esto de aquí sería el coseno y esto de aquí sería el seno. En resumen, vamos a poner así. Si nosotros tenemos este sistema, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos este sistema, ahí está puesto XY, ¿no es cierto? Está puesto un sistema XY, algo así, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros vayamos variando en la Y, toda esta parte de aquí, sea para arriba, para abajo, para nosotros va a ser, toda esta parte de aquí, va a ser para nosotros el seno. Y todo lo que esté del otro lado, en esta parte de acá, va a ser el coseno. Toda la parte que esté acá, en cambio, va a ser el coseno. Todo lo aquí es el coseno. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso. Nosotros tenemos el círculo trigonométrico y seno, y esto es coseno. Siempre formando triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, lo que está aquí, acabamos de colocarle aquí. Y aparte de eso, también la función coseno, acabamos de colocar acá. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero, vamos a dibujar lo mismo, ¿no? Un círculo trigonométrico, y a mí me están pidiendo el seno de 120 grados. Me están pidiendo el seno de 30 grados. Me están pidiendo el seno de 220 grados. A ver, pongámosle más junto. Yo quiero calcular el seno de 120 grados, el seno de 30 grados. También quiero calcular el seno de... No pongamos 30, pongamos 60 mejor aquí. Y quiero calcular el seno de 220. Y quiero calcular el seno de 330, digamos. A ver, mejor otro, a ver, 60. De 300, mejor, ¿ya? 300 grados. ¿Ya? Entonces vamos a... Eso podrías poner en la calculadora, no hay problema. Pero vamos a entender esto del círculo trigonométrico. Voy a poner un círculo
Incluso voy a dibujarle un poquito grande. Vamos a dibujarle esto, ¿ya? Esta parte de aquí. Supongamos que el radio más o menos está por acá. Esto de aquí, ¿no es cierto? Y vamos a poner esos ángulos que están ahí. 120 grados. Acuérdense que teníamos un inicio, ¿no? 0 grados. De acá es 90. Acá es 180. Acá abajo es 270. Si giras en sentido horario, es negativo. Si giras en sentido antihorario, es positivo. O sea, todos estos ángulos que están dando aquí son positivos. Entonces, ¿qué son? Ángulos medidos en sentido antihorario. Entonces, vamos a poner ese de 120 grados. Más o menos al ojo, ¿no? Podríamos hacerle súper bien, pero vamos a poner más o menos al ojo nada más. A ver, sería 90. Por aquí debe ser, más o menos. Ya, este es un radio vector. Ya, este radio vector tiene un radio igual a 1, ya saben. ¿Sí? Todo es radio igual a 1. O sea, esto de acá vale 1, esto de acá vale en coordenadas menos 1, el de acá vale menos 1 y el de arriba vale 1, porque todo vale 1, ¿cierto? Solamente estamos poniendo de acuerdo a qué cuadrante está. Entonces esto de aquí sería 120 grados. Aquí sería 120 grados. Listo. ¿Qué otro ángulo también me está pidiendo? Me está pidiendo de 60. Entonces, ahorita primero los de 120 grados. Acuérdense que todo lo que esté en la Y era el seno. O sea, nosotros toda esta parte de aquí, o sea, si yo tengo ese radio vector, yo puedo dibujar este triángulo, mire. Yo puedo bajar esto de aquí y también nosotros podemos dibujar esto acá, mire. Ahí está un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces acá vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Ya? En este triángulo rectángulo, ¿cuál es cuál? Entonces, lo que está acá, ¿no es cierto? En el eje Y de las Y era el seno. O sea, esto de aquí es seno. Esto de aquí sería el seno de 120 grados. ¿Ya? Lo de abajo, lo que está aquí, esto en cambio sería el coseno de 120 grados. Si de alguna manera nosotros pudiéramos medir de aquí a acá, esa medida, eso sería el valor del seno del coseno de 120 grados. Acá también, si de alguna manera yo podría medir esto, también sería ese valor. ¿Sí? Entonces, esto ya depende si nosotros lo hacemos con gradador y tanta cosa. ¿Sí? Entonces, me pueden ayudar poniendo estos senos de 120 grados a que es igual. En la calco, pónganle que es igual. Igual yo también voy a poner acá seno de 120. Pero vamos a poner ahí, vamos, seno de 120 grados. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, seno de 120 grados, raíz de 3 dividido por 2. Listo, ya está. Entonces, eso quiere decir que si yo divido raíz de 3 dividido por 2, tiene que ser exactamente lo mismo que esta longitud de aquí. Lo mismo, exactamente lo mismo. Eso debe valer eso. El seno de 60. El seno de 60 también ustedes lo pueden colocar y esto te va a quedar raíz de 3 dividido por 2. ¿Sí? Seno de 60. Y el coseno de 60 pues estaría en el primer cuadrante, estaría por acá. ¿Sí? Entonces voy a dibujarle también, pero yo no voy a ponerle eso del seno y coseno, solamente voy a suponer que ustedes ya saben dónde está. Entonces ahí está el radio vector y este ángulo de aquí pues sería los 60 grados. ¿Ya? Necesito de 220 grados. ¿Dónde estaría 220 grados? Si de aquí a acá es 180, para ir a 220 grados me haría falta 40 más, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces más o menos 40 grados estaría por aquí. Vamos a poner hacia el ojo, ¿ya? Por aquí más o menos debería estar. Otro radio vector. Y esto de aquí le vamos a poner con color verde. Y este sería el ángulo de aquí hasta acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? 220 grados. ¿Sí o no? Listo, entonces si ustedes se fijan, en cambio aquí, tengo esto de acá. Esto de aquí vale 220 grados. Acuérdense que esto de aquí era en la Y el seno. Y esto era el coseno. Si ustedes se dan cuenta, si yo saco esta liñita de aquí, esta liñita está bajo el eje de las X, ¿no es cierto? Está en las Y negativas. Yo saco esta partecita de aquí, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale esto de aquí, es lo mismo que cuánto vale esto de acá. Entonces, está en las Y negativas. Entonces, si ustedes ponen en la calculadora seno de 220 grados, les tiene que salir negativo, de ley. ¿Sí? ¿Por qué les tiene que salir negativo? Porque acuérdense que esto de aquí era el seno, ¿no es cierto? Lo que estaba en la Y. Pero ese seno está bajo
el eje del centro de coordenadas. Miren, aquí está esto. Hacia arriba es positivo, hacia la derecha es positivo. Hacia abajo es negativo. Miren. Esto está hacia abajo. Entonces debe ser negativo. ¿Listo? Entonces, seno de 220 busquemos. A ver cuánto sale. Seno 220. Menos 0,64. ¿Ya? Entonces lo que te decía. Menos 0,64. 0,64. Ya te decía que eso te tiene que salir negativo. Vamos con el seno de 30. De 300, perdón. Igual acá ponemos seno 300 grados. Es igual. Y el seno de 300 grados sería lo mismo, lo siguiente. Yo puedo sacar 300 grados desde acá. ¿Sí? Puedo sacar 300 grados. O mejor, en lugar de 300 grados, ¿por qué mejor no saco el seno de menos 60 grados? ¿Sí o no? Porque si yo me doy la vuelta acá, sería 300 grados por aquí, positivos. Pero para llegar a 360 aquí me hace falta 60 grados. Entonces, ¿por qué mejor no giro en sentido horario así? Y esto sería 60 grados. Pero como estoy en horario, pues es menos 60 grados. ¿Sí? Okay. O sea, el seno de 300 es lo mismo que el seno de menos 360. Entonces nosotros podemos colocar aquí, podemos decir, ah, ya, chévere, este es el radio vector. Podríamos sacar dos ángulos, ¿no? Voy a sacar este ángulo de aquí. Parto desde el cero, que está en azul, y llego hasta acá. Y este ángulo de aquí es 300 grados, pero positivos. Como todos es 360 grados, eso quiere decir que esta partecita de aquí, desde el cero, pero en sentido horario, ¿cierto? Desde el cero, pero en sentido horario, tiene que darme un valor de 60. Pero como estamos en sentido horario, pues es negativo. Entonces, decir seno de 300 es lo mismo que decir seno de menos 60. ¿Ya? Entonces, si yo, igual acá, ¿no es cierto? Digo, ya, este es el radio vector de los 300. Y yo quiero sacar el seno. Acuérdense que el seno es la componente y, este es el seno. Y lo de acá es del coseno, ¿cierto? Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ya, chévere. Como este es el seno, entonces está hacia abajo, entonces debe ser negativo. Acá también debe ser negativo. ¿A cuánto? Seno de 300, vamos. Raíz de 3 sobre 2 debe ser. Raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces aquí sería raíz de 3 dividido entre 2. Listo. Entonces ahí acabé de sacar el mismo seno en 4 cuadrantes. Que si yo lo hubiese dibujado súper bien, lo único que hubiese necesitado es una regla. Pongo la regla sobre cada uno de esos segmentos y voy viendo cuánto sale, ¿no es cierto? Y voy colocando. ¿Listo? Aquí viene alguna conclusión. ¿Cuál es la siguiente conclusión? Que el ángulo seno, ¿no es cierto? La función seno cambia el signo de acuerdo en qué cuadrante esté, porque acuérdate que cada uno de estos de aquí puse en un cuadrante distinto. Si ustedes se fijan, el seno de 60 está en el primer cuadrante, seno de 120 está en el segundo, seno de 220 está en el tercero y seno de 300 está en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a poner así, en resumen. Seno de un ángulo, si está en el primer cuadrante, entonces es positivo. Seno del ángulo, cualquier ángulo que estés en el segundo cuadrante, esto debe ser también positivo. Seno de cualquier ángulo, pero está en el tercer cuadrante, esto debe ser negativo. Y el seno de cualquier ángulo, pero si este ángulo está en el cuarto cuadrante, entonces esto también debe ser negativo. ¿Sí? Entonces la conclusión. Para todas las funciones trigonométricas existe esto, un signo. El signo dependerá del ángulo en el cual esté, en qué cuadrante yo me coloque. Entonces para eso hay una como ficha mnemotécnica que dice lo siguiente. Todos en el primer cuadrante son positivos. El sin o el seno, todos sin, ta y cos. Entonces, de esto en el colegio saben decir, ¿no es cierto? Todos sin, ta, cos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. En el segundo cuadrante, solo la función seno es positiva. En el tercer cuadrante, solo la función tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, solo la función coseno es positiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a calcular ángulos, pues yo ya puedo saber si es positivo o negativo. De todas las funciones, seno, coseno, tangente. Y sus opuestos también, porque tienen la misma correspondencia. Entonces, si alguien dijera esto, yo quiero calcular el coseno, que estés en el tercer cuadrante, ¿el coseno qué debería ser? Debería ser negativo,
¿Sí o no? Porque dice, todos acá son positivos, solo el seno es positivo, solo el tangente es positivo en el tercer cuadrante, solo el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Entonces, si yo calculo el coseno, yo qué sé, saco así el coseno de 250 grados. Yo quiero sacar el coseno de 150 grados. Esto de aquí debe ser de ley negativo, de ley. Ponen la cálculo y va a salir negativo. Si yo saco la tangente, por ejemplo, digo tangente de 45 grados, primer cuadrante, en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. Entonces la tangente de 45 grados, pues es positivo. ¿Sí o no? Entonces vamos aquí poniendo unos ejemplos y vamos poniendo los signos. Entonces digamos que yo necesito sacar el coseno de 170 grados, el seno de 260, la tangente de 120, yo qué sé, el seno de, se me ocurre, 150, el coseno de 80 grados, puedo sacarle, yo qué sé, la tangente de 300, puedo sacar la tangente de 135 grados, la tangente de 230 grados, puedo sacar el seno, digamos, el seno de no de 90. Bueno, saquemos de 90, ya, veamos qué sucede con 90. El seno de 350 grados y bla, bla, bla. Los signos, ¿qué signo sería? Digo, coseno 270, de 170 grados. 170 grados está más o menos por allá. Yo qué sé, por aquí está 170 grados. Coseno, estoy en segundo cuadrante. Segundo cuadrante, solo el seno es positivo. Entonces el coseno debe ser negativo. Esto es negativo. No sé cuánto, pero es negativo. La siguiente, seno de 260. 260, hasta aquí es 270. 260 más o menos será por aquí. ¿Sí o no? Estamos en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante solamente la tangente es positiva. Entonces el seno que tiene que ser negativo. ¿Ya? El, la tangente de 120. Tangente de 120, ¿dónde está la tangente y 120 grados? 120 grados está por aquí, segundo cuadrante, 120 grados. Sí, segundo cuadrante, solo la función seno es positiva, las demás son negativas. Entonces, la tangente es negativa en el segundo cuadrante. La siguiente, seno de 150, seno de 150 está por aquí, y seno de 150 en el segundo cuadrante es positivo, entonces esta es positiva. Coseno de 80, 80 grados más o menos estará por aquí, antes de 90, y el coseno en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas, positivas. Tangente, tangente de 300, 300 más o menos estaría por aquí, ¿no es cierto? Choque. Entonces me piden la tangente de 300. Y acuérdate que en el cuarto cuadrante solamente el coseno es positivo. La tangente que debe ser negativa. Si yo saco la tangente de 135 grados, 135 grados está por aquí, ¿no es cierto? La tangente en el segundo cuadrante, solo el seno es positivo, los demás son negativos. Entonces aquí es negativa. La tangente de 230 grados, ¿dónde está? 200, hasta aquí está 180, 230 más o menos estaría por acá. Y me pide la tangente. La tangente en el tercer cuadrante sí es positiva. Entonces esto es positivo. Siguiente, seno de 90. Seno de 90 justo está aquí, fíjense, acá arribita. Sí, ok, ahí está, justo acá arribita. Ahí está el seno de 90. O sea, ahí está 90 grados. Y se acuerdan que en el eje de las Y, ¿no es cierto? En el eje de las Y, pues era el seno. Entonces está en el eje positivo. Entonces esto debe ser positivo. Y aparte, y es igual a 1. ¿Sí? O sea, si yo saco 90 grados, 90 grados de aquí hasta acá. El eje Y es el seno. El seno está acá, miren, hasta aquí vale 1. Entonces, ¿cuánto vale el seno? 1. Incluso ya podría poner aquí es más 1. ¿Ya? Y el seno de 350. 350 más o menos estaría por aquí. Un poquito más. 350 por aquí, porque 360 es todo. Entonces, el cuarto cuadrante, el seno es negativo. ¿Cierto? Porque solo el coseno es positivo. ¿Ya? Entonces yo puedo sacar todas las funciones trigonométricas y puedo saber los signos, positivos, negativos, todo. ¿Listo? Entonces, como deber, quiero mandarles a hacer esto. Por favor, como deber, van a dibujar el círculo trigonométrico. Pero le van a dibujar ya a escala, ya. O sea, no métrico. Trigonométrico. Van a dibujar la escala. Si el radio vale 1, para ustedes dan cuenta que 8 cuadritos en el cuaderno, por ejemplo, si vale 1, 8 cuadritos en el cuaderno es 1. Arriba también lo mismo, abajo lo mismo, lo mismo, ¿cierto?
Entonces, para que le salga más exacto, trigonométrico. Dibujar el círculo trigonométrico, pero ya a escala. O sea, súper bonito. Y ahorita yo incluso no sé si valga uno para cada lado, más o menos. ¿Sí? Entonces, les voy a poner en internet. Eso es todo lo que nosotros trabajamos y todo lo que nosotros tenemos en la mano, pues está dentro del internet, ¿cierto? Solo lo único que nosotros tenemos que hacer es canalizarlo bien, o sea, saber lo que está diciendo. Entonces, vamos a poner imágenes. Y, por ejemplo, hay un montón de círculos trigonométricos y uno más que complicado que otro. Entonces, el de aquí creo que es un buen ejemplo. Miren, lo que acabamos de hacer. Entonces, ahí está un círculo trigonométrico. Obviamente no está puesto cuánto vale cada uno de los lados, pero fíjate que acá esto es el coseno. Ahí está el coseno. El de arriba es el seno. Mira. Ahí forma un triángulo rectángulo, este es el seno. ¿Ya? Y fíjense cómo forma la tangente. La tangente es la de acá, mira. Justo. ¿Por qué se llama tangente? Porque está pasando, rozando en un punto. ¿Ya? Y la tangente es todo lo de aquí, fíjense. Y también sacan otras funciones trigonométricas, ¿sí? No solamente seno, coseno, tangente. Sacan la cosecante, que ha sido la de acá, miren. Cotangente, la de aquí. Y secante, la de acá. ¿Sí o no? Pero estas no son relevantes, ¿ya? Solo seno, coseno y tangente. ¿Listo? Ya, entonces quiero que dibujen 4 círculos trigonométricos. ¿Listo? Una por cada cuadrante. Uno por cada cuadrante. Entonces aquí vas a dibujar 4 círculos trigonométricos. Círculo trigonométrico vas a dibujar uno para el primer cuadrante, otro para el segundo, otro para el tercero y vas a dibujar otro para el cuarto cuadrante. ¿Por qué diferente? Porque en el primer círculo trigonométrico vas a ponerle así, le vas a dividir y vas a sacar un radio vector así, ¿no es cierto? Y ahí vas a sacar dónde está el seno, dónde está el coseno y ahorita como acabaste de ver, dónde está la tangente, ¿no es cierto? Igual en el segundo cuadrante le vas a dividir, ¿cierto? Y le vamos a tener el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante igual vas a ver dónde está el seno, dónde está el coseno, dónde está la tangente. Quiero que le dibujes de acuerdo a lo que sale en internet, igual a tercera. En el tercer cuadrante igual colocas un radio vector en el tercero, dibujas seno, coseno y tangente dónde está. Y en el cuarto también pues dibujas un radio vector y colocas dónde está el seno, coseno y la tangente. Dibujas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acuérdate esto, en cada uno de los círculos trigonométricos pone así, todos sin tacos. ¿Ya? Así te acuerdas ya. Siempre cuáles son positivas. Ya, todos sin tacos. Listo. Entonces esto de aquí pues nos ayuda bastante. Ya, hasta aquí. ¿Qué otro deber quería mandarles? Ah, ya, otro deber. Quiero, así mismo, ahorita yo acabo de graficar la función seno, ¿sí? Igual, como yo les digo, dentro del Internet pues, hay un montón de información. Ahora la información es globalizada, así que todo el mundo lo sabe, incluso en milésimas de segundo ya sabemos qué es lo que sucede en el mundo. Entonces aquí en el círculo trigonométrico van a dibujar eso, pero también quiero que vayas y busques y dibujes, vas a dibujar la función seno de teta o seno de x, como quieras llamarle, coseno, tangente, vas a dibujar la cosecante, cotangente, secante y vas a dibujar las inversas, seno a la menos uno, coseno a la menos uno y tangente a la menos uno. ¿Sí? Ya, eso es lo que necesito que dibujes. Puedes hacerlo en un cuaderno, en lo que sea, ¿ya? Pero eso te va a ayudar a entender, ¿sí? ¿Qué te va a ayudar a entender? Por ejemplo, la del seno ya vimos. La del coseno va a ir más rápido, o sea, va a decir ya los dominios son los reales, el recorrido también es de menos uno a uno. ¿Listo? Y después vamos con la tangente. La tangente voy a decirles, ah, ya, vas a hacer esto. Vas a consultar, vas a dibujar eso, ¿no es cierto? Dibujas el círculo trigonométrico, los 4 cuadrantes, dibujas el seno, el coseno, la tangente. Vas a dibujar las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, secante, seno al menos uno, coseno al menos uno y tangente al menos uno. Y también vas a averiguar cuál es el periodo. ¿Cuál es el periodo de cada una de estas funciones? Hay algunas funciones que, por ejemplo, tienen el mismo periodo. Por ejemplo, el seno y el coseno tienen el mismo periodo, pero la tangente no tiene el mismo periodo. El periodo de la tangente es de pi. ¿Ya? Ahí vas y consultas y por qué es pi. ¿Listo? El coseno también, la cotangente también, el seno también. Y las funciones inversas también lo vas a consultar. ¿Sí? Eso, muchachos. Otra cosita también relevante aquí de este círculo trigonométrico y algo que sale como conclusión. Voy a ponerles algo acá, ¿ya? Voy a poner un círculo trigonométrico. Voy a dibujar uno, ¿ya? Voy a poner esto la Y, esto va a ser la X. Vamos a dibujar un radio vector que está por acá, ¿cierto? Vamos a dibujar el seno y el coseno. Acuérdense que esto de aquí
vendría a ser el seno del ángulo teta, y acuérdense que este es el ángulo. Abajo, esto sería el coseno, ¿cierto? Esto sería el coseno y está formando un triángulo rectángulo. Dentro del triángulo rectángulo, acuérdense que este radio de aquí es la circunferencia 1, ¿no es cierto? Y ahí, dentro de un triángulo rectángulo, existe un teorema que nosotros utilizamos, bastante común. Y por eso estábamos viendo triángulos, ¿no? Triángulo rectángulo. ¿Qué utilizamos? El teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, ¿no es cierto? La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a los otros catetos elevados al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, en este triángulo que acabé de dibujar ahorita, la hipotenusa de este triángulo sería el radio, ¿no es cierto? El radio es igual a 1. O sea, la hipotenusa 1 al cuadrado es igual a los otros dos catetos. Los otros dos catetos no importan el orden, solamente lo colocamos. Pongamos primero seno. Seno al cuadrado de teta más. Así se pone al cuadrado, ¿ya? Antes de que me olvide. Puedes ponerle así. Puedes ponerle así. Seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado. O lo que es lo mismo, si tú colocas así, 1 es igual al seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces, de este cuadrado pues puede pasarse acá. Es una forma de escribir nada más. Entonces, ustedes se fijan, esta relación trigonométrica es muy conocida dentro de la trigonometría. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta siempre da 1. Cuando nosotros veamos identidades trigonométricas, ahí deben aplicar esto. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es 1. Hay otras más que son salidas de aquí. ¿Ya? ¿Y de dónde saqué esta función trigonométrica? Del círculo trigonométrico. Saqué un teorema de Pitágoras y ahí pues deducí lo que acabamos de lo que en alguna vez seguramente ustedes sí lo han escuchado.